Creo que tenemos conectados de muchas partes del mundo. Queremos dar la bienvenida a la sesión número 7, que tiene que ver sobre infecciones pulmonares. Antes de comenzar la sesión, como miembro del comité organizador, quiero agradecer a los participantes, quiero agradecer a los patrocinadores y agradecer a Distribuna que nos ha acompañado en estas 8 sesiones del Día Internacional del Pulmón Crítico y contarles que el expositor, el doctor Echeverry, tuvo un inconveniente personal, por lo cual esta sesión va a contar con 2 presentaciones. Los invitamos a estar activos, a enviar sus preguntas para poder conversar al final de las presentaciones. Hablando del tema que nos compete, no hay duda que las infecciones pulmonares son, digamos, uno de los retos fundamentales que tenemos los intensivistas. Esas infecciones pulmonares pues pueden tener componentes adquiridos en comunidad y obviamente la infección nosocomial, teniendo el pulmón como un huésped fundamental de este tipo de infecciones, son, digamos, un elemento que aumenta la mortalidad, la morbilidad y la estancia hospitalaria. Dentro de las infecciones pulmonares, yo creo que hay 2 elementos fundamentales. Es el diagnóstico temprano para poder iniciar un manejo y, por otro, la prevención. En estos temas tenemos 2 expertos. Esta sesión se hará desde Colombia, que van a tocar estos 2 temas. En primer lugar, el doctor Francisco Molina, quien es internista e intensivista con un doctorado en medicina clínica y profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos va a hablar del diagnóstico molecular de la neumonía adquirida en la comunidad. Pienso que es un elemento fundamental que a futuro nos permitirá identificar pacientes con neumonía y probablemente iniciar un manejo temprano y adecuado, lo cual, como dice la literatura, se asocia con una disminución de la mortalidad. Y posteriormente, el doctor Marco González, que también es internista, intensivista con un doctorado en medicina clínica, decano de la Universidad Pontificia Bolivariana y director de cuidado crítico de La María, que es un hospital público muy importante en Medellín, nos va a hablar a propósito de su tesis doctoral de la prevención de la neumonía asociada a ventilador, otro reto fundamental en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, no siendo más, le doy la palabra al doctor Francisco Molina, no sin antes agradecerle su compromiso con el evento del pulmón crítico en su 8ª edición. Doctor Molina, adelante, por favor. Doctor Guillermo, muchas gracias por la invitación y esa introducción tan amena. Vamos entonces a presentar la primera conferencia que nos compete. Básicamente, el tema entonces es diagnóstico molecular en neumonía adquirida en la comunidad grave. Yo no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Dentro del contenido vamos a hablar una parte introductoria, porque es la importancia de los paneles moleculares. La segunda, describir la evidencia que hay de ello. Y finalmente, las nuevas herramientas diagnósticas que tenemos a futuro. Dentro de la introducción está el motivo por el cual han surgido los paneles. Los paneles han surgido porque los cultivos requieren largos tiempos de incubación, casi cerca de 4 días, y el rendimiento de una muestra pulmonar a través de un lavado alveolar, incluso por fibrobroncoscopia, oscila alrededor del 50%. Finalmente, clasificar los microorganismos en comensales y en patógenos nos da una visión dicotomizada de la infección, porque la neumonía se basa más en una definición de una interacción entre el hospedero y el microorganismo, y allí puede que un microorganismo que se considere como comensal puede tener un papel importante en la patogenia de la neumonía, y esto no lo determinan los cultivos. Hay 2 términos que son importantes aclararlos: el término de microbiota. Cuando hablamos de microbiota pulmonar, incluimos todas las formas de microbios: hongos, bacterias, virus, arqueas. Y cuando hablamos de microbioma, se refiere a la total de esos microbios con sus genes y los genes que también hay en el microorganismo humano, es decir, del hospedero. Y el término final de disbiosis, que es esa alteración de la homeostasis que tiene el pulmón, en el cual empieza a tenerse una disminución de la diversidad microbiana
y un aumento de la densidad microbiana de algunos patógenos. Por eso el concepto de neumonía está redefinido como esa interrupción de esa homeostasis, es decir, que hay una disbiosis pulmonar. Y para poder llegar a hacer diagnósticos de disbiosis pulmonar, se requieren pruebas moleculares y se requieren respuestas del hospedero, como son las citoquinas. Las guías que fueron publicadas a finales del año pasado de la Sociedad Europea Respiratoria, en cabeza de Ignacio Martín Leches y el profesor Anthony Torres, sugirieron en una de las preguntas si enviar una muestra de pruebas moleculares en neumonía adquirida en la comunidad severa traía beneficio o no, y la respuesta del consenso fue que sí, ya que el beneficio de estas pruebas permite ajustar rápidamente los antibióticos en patógenos resistentes insospechados. Sobre todo que está demostrado que ese intervalo de 2 a 3 días de esperar un cultivo puede generar en un antibiótico empírico inadecuado, sobre todo en Pseudomonas aeruginosa y en Acinetobacter baumannii, un aumento de la mortalidad. Entonces empezamos a hablar del término de escalación ya casi en dos momentos. El primer momento cuando tenemos pruebas moleculares y el segundo momento cuando tenemos los resultados de los cultivos. Esta diapositiva muestra los diferentes paneles que existen en el comercio a nivel mundial. Los dos más utilizados, el Univero Curetis de Alemania y el Biofire de Biomerox en Francia. El que es más popularizado es el segundo, el panel FilmaRay Neumonía, que lo que pretende en menos de 2 horas dar un resultado en donde se deposita en un cartucho la muestra. Esta muestra es lisada con unas perlas de cerámica, se libera el DNA y el RNA. El RNA en el virus se pasa a DNA y se hace una primera PCR, la cual básicamente permite ir a una panel de objetivos de bacterias y de virus en una colmena, y de acuerdo a la cantidad de veces que se tenga que lograr detectar el microorganismo, que es lo que llamamos el CT, este panel es capaz de detectar y llegar a descifrarlo en copias por mililitro. Estas son las bacterias, es decir, da un análisis semicuantitativo, tanto de bacterias comunes, también de bacterias atípicas, de 3 tipos de bacterias atípicas, de 9 tipos de virus y de 7 tipos de genes de resistencia microbiana, que es una de las grandes ventajas que nos puede dar estos paneles. Lo da tanto en carbapenemasas como en la parte de betalactamasas de espectro extendido para gram negativos, y el gen MEC-A para el estafilococo aureus. La evidencia en la comparación de diferentes estudios que han traído de la parte práctica de estos paneles con respecto a los cultivos. En este estudio vemos como cerca de 259 pacientes en Estados Unidos con neumonía que se sometieron al lavado broncoalveolar. El panel FilmaRay detecta en conjunto con los cultivos el 23% de los microorganismos. Sin embargo, los paneles adicionan un 15% del método diagnóstico para bacterias y en un 29% para virus. Si miramos esos pacientes que tuvieron los cultivos negativos y cuyos paneles fueron positivos, la mitad de ellos habían recibido previamente antibiótico. Es decir, allí estaría una de las indicaciones y ventajas que tiene el panel, que es aquellos pacientes que reciben previos antibióticos y pueden dar un falso negativo del cultivo y que puede ser captado a nivel de los paneles. Estos paneles, como dan un resultado cuantitativo, la mayoría de las veces que es cuantitativo el cultivo, más de 10 a la 5, corresponde a cerca de 10 a la 7 copias por mililitro del panel. En los casos en que los cultivos son negativos, sí se encuentra una heterogeneidad entre 10 a la 4 y 10 a la 7. El estudio
pudo determinar tempranamente, en un momento menor de 12 horas, en el 48% de los casos, una apropiada desescalación o descontinuación de los antibióticos. Entonces nos permite una primera temprana fase de escalación. En este segundo estudio, realizado en Nueva York en 298 pacientes que se comparó ambas técnicas, se encontraron que los pacientes, la mayoría de ellos tenían Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus como la etiología microbiana. Pero la importancia de este estudio, al hacer la concordancia entre el cultivo y el panel FILMARRAY, se encuentra que los cultivos, como lo pueden ver, es discordante, sobre todo en los pacientes que han recibido previo antibióticos, en los cuales la positividad empieza a disminuir. Y sobre todo cuando el resultado del cultivo también es monomicrobiano. No ocurre así en el polimicrobiano. Es decir, cuando hay un cultivo monomicrobiano se detecta mucho más en un panel FILMARRAY que en un panel de cultivo estándar. Nosotros también realizamos un estudio de la concordancia entre el panel FILMARRAY y los cultivos en pacientes con neumonía por COVID-19, en los cuales la coinfección bacteriana se pudo detectar en mayor porcentaje, en un 24.5%, con el panel FILMARRAY con respecto al 17% de los cultivos. Nos arrojó que en ambos casos el Staphylococcus aureus, tanto por panel como por cultivos, era el microorganismo más frecuentemente aislado. La gran utilidad del panel FILMARRAY neumonía es que para los microorganismos que detecta el panel, un valor negativo, es decir, que no lo detecte un panel FILMARRAY, es cercano al 100% de los casos que los cultivos también van a dar negativos. Es decir, una negatividad de un panel FILMARRAY para esos microorganismos, lo más seguro es que un cultivo también va a salir negativo para dichos microorganismos. Finalmente, el estudio de este año, que es un estudio basado en la terapia de escalación con base en el panel FILMARRAY, en Noruega con 374 pacientes, se encontró que se aumenta la capacidad de acertar en el tratamiento con base en el panel FILMARRAY con respecto al cultivo y también se disminuye el tiempo del tratamiento definitivo con respecto al cultivo. El segundo panel, el Univero, como lo pueden ver en esta diapositiva, también tiene genes de mecanismos de resistencia. Dentro de ellos está la KPC, las OXAS y el MEC-A, y también tiene una serie de microorganismos que destaca, a diferencia del panel FILMARRAY, dos que son el Pneumocystis jirovecii y la Stenotrophomonas maltophilia. También tiene sus estudios en los cuales han demostrado una concordancia cercana al 80% con respecto a los cultivos y también demuestra su utilidad en pacientes inmunosuprimidos y en pacientes que han recibido previamente antibióticos. Comparando los dos tipos de paneles que hay, básicamente el panel FILMARRAY neumonía nos trae una detección semi-cuantitativa, el Univero no es cuantitativo, el Univero arroja dos microorganismos que no tiene el FILMARRAY, el Pneumocystis jirovecii y la Stenotrophomonas maltophilia, y el tiempo de detección, si es superior, el Univero, 4.5 horas, con respecto al más rápido, menos de 2 horas, con el panel FILMARRAY neumonía. Ambos tienen sus estudios en los cuales tienen aproximaciones en desescalación temprana de los antibióticos y ahorro en el tiempo de uso de ellos. Con respecto a las nuevas técnicas diagnósticas, han surgido porque estos paneles uno no sabe exactamente si los microorganismos detectados por DNA en copias por mililitro son microorganismos que están vivos o no están vivos. Ese es el futuro que estamos trayendo con las nuevas técnicas diagnósticas, dentro de las cuales están tres. La primera, la metataxonómica, para poderla definir, es aquella en la cual se extrae el DNA de la muestra respiratoria
y se hace una amplificación dirigida a un gen, específicamente el 16S para bacterias o del espaciador interno transcrito para hongos. ¿Cuál es el problema? El problema es que la detección no es tan, el espectro no es tan amplio porque está dirigido solo a bacterias, no dice exactamente si ellas son viables o no son viables, es decir, si están vivas y la actividad funcional de ella. No se, el reporte no se da en copias por mililitro, sino que se da en variantes de secuencia de amplicón. El 16S, como lo ven en esta diapositiva, se ha caracterizado porque en los microorganismos, en las bacterias, ha permanecido inalterado a lo largo de los siglos. Y ese 16S consta de unas regiones que se llaman variantes fijas y otras que no son fijas, y las que más frecuentes se amplifican por PCR es la B3 y la B4. La segunda técnica de futuro es la metagenómica. Esta es en escopeta, quiere decir que se extrae el DNA y se secuencia completamente todo el DNA que hay ahí. Es decir, se secuencia tanto el DNA de los microorganismos, bacterias, hongos, arqueas, sino también el DNA que tiene el ser humano. Y por lo tanto, nos puede decir una posible potencial vía metabólica, o sea, si está funcionalmente activo o no activo el microorganismo. Y finalmente, el gran futuro es la metatranscriptómica, es decir, extraer el RNA, secuenciarlo, y esto nos va a dar los transcriptos, los microorganismos a través de transcriptos, si esos microorganismos tienen actividad o no actividad, es decir, si están vivos, si tienen actividad funcional, si tienen elementos funcionales, y no solamente eso, sino que también es capaz de mirar los transcriptos del ser humano, del hospedero, y si realmente están generando una interrelación con el microorganismo, es decir, una actividad transcripcional de los genes, y ver definitivamente a través de esta técnica lo que llamamos el microbioma pulmonar, si está alterado, si existe disbiosis, y finalmente la definición de neumonía. Todo esto se hace a través de unas plataformas de secuenciación que son de lectura corta, como el MiSeq y el HiSeq, pero que tienen tiempos más largos, y otras de lectura corta, como pueden ser cercanas a 4 horas, y lo traen a través del Pacific Bio o el Minion. Y básicamente estamos viendo cómo estas técnicas son cortas de tiempo y pueden llegar a traernos una meta transcriptómica en solo 4 horas, decirnos y tener a futuro una competencia con los paneles, diciendo no solamente tempranamente los microorganismos, sino si están activos o no están activos. Ya de ello hay varios estudios. Uno de estos, como los ven en el 2021, en el cual claramente en 100 pacientes se aumenta la positividad en la recuperación del microorganismo 79 versus 37%. Y no solamente eso, sino que ya estos estudios están comparando con respecto a los cultivos cómo se puede lograr una disminución en la tasa de mortalidad, en la resolución más completa y temprana de los síntomas, disminución de desenlaces duros como es la duración de la ventilación mecánica. Un metaanálisis del año pasado que incluyó cerca de 24 estudios comparando la metagenómica con los cultivos, nos ha encontrado que hay no solamente disminución en la mortalidad, sino también una disminución en la estancia en ventilación mecánica. Y con respecto a la metatranscriptómica, les traigo este estudio que es muy bonito en pacientes con EPOC que tenían neumonía, como utilizando la metatranscriptómica y la parte de la metagenómica combinada, pueden aislar los microorganismos. Acá vemos que los detectaron en 3 subgrupos: el subgrupo 1, en donde predominaba el Streptococcus, y el subgrupo 3, que estaba predominado por Pseudomonas. Pero lo bonito es que en la metatranscriptómica
nos puede detectar cuáles son los microorganismos que están activos y viables, que no son capaces de detectarse a través de un panel FIRMA-RAI o de la metagenómica. Es decir, la metatranscriptómica nos determina exactamente cuáles son los que están vivos y no solamente cuáles están vivos, sino que es capaz de detectar la respuesta del hospedero a través de una respuesta inmune como el ATH17 con citoquinas como la 1, la 6 y la 8, la cual menciona la interrelación del hospedero con esos microorganismos y ver si hay disbiosis o no pulmonar, que es la verdadera definición de neumonía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Molina, por su exposición. A continuación, entonces, nos acompaña el doctor Marco González, quien nos va a hablar sobre la prevención, quien ya introduje en la parte inicial de la sesión, nos va a hablar sobre la prevención de la neumonía asociada a ventilador. Muchas gracias, Guillermo, por la introducción. Un cordial saludo a todas las personas que nos están escuchando. Agradecerle muy especial al comité organizador del Día del Pulmón Crítico, su octava versión, cada vez más exitosa. Creo que es una forma de proyección acerca de la evolución en las patologías pulmonares y el cuidado crítico que están en este momento pues siendo muy importantes para el cuidado crítico y la vigilancia pues de los pacientes que están gravemente enfermos. En el día de hoy voy a tratar de hacer una presentación muy práctica desde el punto de vista de la prevención de la neumonía adquirida en el hospital, teniendo como principal parámetro la neumonía adquirida en la unidad de cuidados intensivos y relacionada más a la ventilación mecánica, porque esta infección respiratoria es muy importante en los pacientes de cuidado crítico que tienen ventilación mecánica y porque es la que más literatura arroja para el estudio debido a el gran problema de salud pública que es. Decirles que no tengo conflictos de intereses y quiero empezar digamos que en buena hora por la conferencia del doctor Francisco Molina, la cual nos habla de una forma genética de hacer el diagnóstico bacteriano en los pacientes que tienen infecciones pulmonares. A buena hora está llegando estos estudios muy importantes acerca de la secuenciación de DNA en los pacientes que se les sospecha la infección y el avance en la metataxonómica, en la metagenómica y en la metatranscriptónica, porque allí realmente creo que está el futuro del diagnóstico de la infección pulmonar. Y lo digo porque me gusta mucho empezar cuando estamos hablando de prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, de este estudio publicado en JAMA en del 2008, cuyo autor es el doctor Michael Klompas, que es una persona muy interesada en el estudio de la neumonía asociada a la ventilación mecánica y sobre todo en la estrategia de prevención. En este estudio, muy bueno, me parece a mí, muy didáctico, muy descriptivo, pero muy desconsolador. Y desconsolador porque en este estudio nosotros tenemos una serie de 25 pacientes en los cuales se les hizo autopsia o biopsia pulmonar
y ya tenían una sospecha de neumonía, inclusive tenían probablemente curso de antibióticos y se encontró realmente que la correlación entre los signos clínicos de neumonía y lo encontrado histopatológicamente era bastante pobre. Como ustedes observan en esta diapositiva, casi que un 30% de pacientes coincidía entre lo clínico y lo histopatológico para el diagnóstico de la neumonía. De tal manera que es muy importante ver esa discrepancia y asegurarse a la estrategia de diagnóstico que sea veraz, que tenga mayor sensibilidad y mayor especificidad es muy importante. De este modo, en este mismo estudio se hizo un metaanálisis de 34 estudios en los cuales ya se correlacionaba los parámetros clínicos y radiológicos y de laboratorio, no microbiológicos. Y se encontró que básicamente la relación de probabilidad era muy baja cuando se hablaba de un solo parámetro diagnóstico, pero a medida que se sumaban los parámetros diagnósticos, los signos clínicos de fiebre y aumento del esputo, y si el esputo era de características purulentas, mejoraba la relación de probabilidad. Más sin embargo, si a eso le sumábamos los leucocitos altos mayores de 12.000 o menor de 4.000, se mejoraba la relación de probabilidad casi que a 2. Pero cuando se sumaba un nuevo hallazgo en la radiografía de tórax que sugiriera la infección, entonces ya la probabilidad se aumentaba. Cuando se comparaban por separado las tres posibilidades, se encontraba que la que tenía mayor relación de probabilidad era un nuevo infiltrado en la placa de tórax. De tal manera que ahí queda siempre la inquietud de que si lo que estamos diagnosticando en nuestras unidades de cuidado intensivo realmente sí es una neumonía. Así las cosas, vemos que el 50% de los diagnósticos pueden ser falsos positivos y el 31% falsos negativos. De tal manera que, sin ninguna duda, la transcriptónica es muy importante para mejorar el diagnóstico. Igualmente, se están hablando de algunos biomarcadores diferentes que pueden también mejorar esa posibilidad diagnóstica en los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo. Con base en todas esas dificultades para hacer un diagnóstico certero, pues la CDC en el 2013 mejoró el diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, con el fin de tratar de diferenciar que no todo problema que tenga necesidad de aumento de oxigenación o de PIP era una neumonía. Básicamente lo podíamos hablar como una condición asociada a la ventilación mecánica. Y que si esa condición se mezclaba con signos clínicos de fiebre, de aumento de secreción purulenta, podíamos entonces hablar ya de una posible o probable ventilación, neumonía asociada a la ventilación mecánica. ¿En qué se diferencia? Se diferencia lo posible de lo probable. Lo posible es que tenga un esputo purulento o un cultivo positivo y lo probable es que tenga las dos positivas. Y ahí se mejora un poco más la sensibilidad y la especificidad. Y cuando nosotros, como en el caso que les voy a presentar, que quisimos hacer un estudio de un mecanismo de prevención de la unidad de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, pues nos basamos básicamente en los criterios histológicos, que es básicamente la infiltración de neutrófilos
y detritos y fibrina en los espacios intraalveolares y en los alvéolos también. Y esto fue básicamente sacado del estudio del grupo de Getafe que lidera el doctor Andrés Esteban, que publicó en el Journal of Critical Care. ¿Es importante la neumonía asociada al ventilador? ¿Sí es cierto el diagnóstico? Claro que sí. ¿Por qué? Primero, la ventilación mecánica en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo es muy frecuente. De 2 pacientes, 1 tiene ventilación mecánica por su patología de base. Ese tratamiento con antibióticos que se le ponen a los pacientes que se sospechan neumonía asociada a la ventilación mecánica, pues hace que haya un aumento de la resistencia por la presión de antibióticos que se le hacen a esas bacterias. Y adicionalmente va a aumentar la estancia en la unidad de cuidados intensivos y va a aumentar los días de ventilación mecánica. Si hablamos en cifras, podemos decir que si estamos hablando de incidencia como casos nuevos, de 9 a 27% es la incidencia en el mundo. En Colombia, en una publicación del Instituto Nacional de Salud, tuvimos 28.4% en la incidencia. En Antioquia, con el tema de seguridad del paciente y vigilancia en las infecciones asociadas a la hospitalización, encontramos que era el 26.56%. Cuando hablamos de tasa como exposición al tubo endotraqueal y al ventilador mecánico, por 1000 días de ventilación mecánica, en Estados Unidos tenemos que es el 2.8 por 1000 días, en Europa mucho más alto, el 14.2, y en los países en desarrollo el 22 por 1000 días de ventilación mecánica. Cuando nosotros tenemos una neumonía asociada a la ventilación mecánica, igualmente tenemos entonces que pensar que hay una mortalidad atribuible entre el 10 y el 30%. Adicionalmente, contribuye a la mortalidad entre el 50 y el 70% de los casos. Y los costos no son despreciables. Un caso de neumonía en los Estados Unidos va entre 10.000 y 14.000 dólares. Y en Antioquia, en un estudio que se hizo, vale 14.000 dólares contra 8.000 si no tiene una neumonía. Entonces, sí realmente tenemos un grave problema cuando estamos en presencia de una neumonía asociada a la ventilación mecánica. La neumonía, para que se dé, tienen que ocurrir varias circunstancias y que el paciente tenga una imposibilidad de defenderse y hacer una buena respuesta inflamatoria para controlar esa cantidad de carga de bacterias que se están ingresando al pulmón por o favorecido por el tubo endotraqueal. Para nosotros, el tubo endotraqueal es la primera o el primer factor de riesgo. Paciente que tiene un tubo endotraqueal ya está aumentando entre 5 y 10 veces la posibilidad de desarrollar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y en este esquema muy didáctico, tomado del Current Opinion Infection Disease y publicado por un grupo italiano, esquematiza realmente qué es lo que está haciendo el tubo endotraqueal cuando se ancla en la tráquea del paciente para que sirva de interfase entre el ventilador y el pulmón. Básicamente lo que le estamos introduciendo a la vía aérea es un dispositivo que en primer lugar está evitando que el paciente se defienda con su tos y con la fusión de sus cilias de las células columnales del epitelio traqueal, y que adicionalmente con el neumotaponador está haciendo una presión en los epitelios traqueales que puede producir edema y que puede producir una falsa sellamiento y puede dejar que pase por rebosamiento las secreciones que se acumulan, como vemos en el esquema, en la parte superior y en la parte inferior de ese neumotaponador. Adicionalmente, el neumotaponador, según el biomaterial que tenga, puede generar unos canales por el doblamiento del biomaterial y por allí permitir el ingreso de esas secreciones que se acumulan en la parte superior hacia el pulmón. Y adicionalmente
todos los dispositivos en el organismo favorecen la creación de una biopelícula que va a proteger las bacterias de las defensas del organismo y de los antibióticos que se les suministran. Muy bien, entonces, entrando en materia, ¿cómo vamos nosotros a prevenir una neumonía asociada a la ventilación mecánica? Les traigo esta revisión del doctor Complas, que salió en el seminario de Respiratory and Critical Care Medicine del 2019, donde él básicamente dice, cuando nosotros estamos previniendo una neumonía en la unidad de cuidados intensivos, debemos valorar estas 5 variables. Si estamos previniendo la neumonía o los eventos asociados al ventilador, que pueden ser un síndrome respiratoria, que puede ser una atelectasia, que puede ser un edema pulmonar o que puede ser también un barotrauma. Todas estas cosas. Lo otro es si estamos disminuyendo, si lo que estamos previniendo es o generando la disminución de días en la ventilación mecánica, días hospitalarios o en la mortalidad. Empezando por esta quinta variable, que es la más importante, pues realmente todos los estudios de prevención, excepto la neumonía, la ventilación mecánica no invasiva, post-extubación, ninguno otro va a disminuir la mortalidad. Hay que tener en cuenta que la descontaminación selectiva gástrica sí, en todos los estudios favorece la disminución de la neumonía y la mortalidad. Y básicamente es en grupo de pacientes donde se ha estudiado de trauma y casi que todos los estudios importantes vienen de los Países Bajos. En Getafe, el grupo de Andrés Esteban también tiene implementada esta estrategia y sus estadísticas de neumonía realmente son envidiables. Entonces, no sabe uno por qué esta estrategia que tiene tanto valor, que es efectiva, no se implementa a nivel masivo. Parece ser que puede producir un aumento en la resistencia bacteriana, pero es una hipótesis porque tampoco se ha podido mostrar. Importante saber que lo mejor para que no haya neumonía es las estrategias de oxigenación no invasivas, como la cánula de alto flujo y como la ventilación mecánica no invasiva. Hay otras estrategias que básicamente se han estado estudiando, pero casi que no disminuyen la neumonía, sino ni la mortalidad, sino los días de unidad de cuidado intensivo y los días de ventilación mecánica. Importante que el doctor Klompas ya empieza a hablar del efecto del cambio de la geometría y del biomaterial de los tubos endotraqueales. Y una situación bien importante y significativa es la secreción, la aspiración del drenaje subglótico, que esta aspiración, sea intermitente o continua, realmente sí ha demostrado disminución en la neumonía asociada a la ventilación mecánica. La recomendación del doctor Klompas y de la Organización Mundial de la Salud es que realmente nosotros debemos educar a la comunidad de cuidado crítico a implementar paquetes instruccionales que lleven todas estas intervenciones para disminuir la neumonía asociada a la ventilación, o al menos los días de ventilación mecánica y los días necesarios de hospitalización en unidades de cuidados intensivos. Con todos estos paquetes se dice que se disminuye casi que en un 50% la neumonía, pero cuando se está hablando de estrategias individuales, realmente no se obtienen esos resultados. Y básicamente las diferentes publicaciones al respecto están hablándonos acerca de la educación y del cuidado del paciente, más que estas intervenciones individuales.
Este estudio me pareció muy interesante, es reciente, es de unos médicos intensivistas chinos que realmente hicieron una estrategia de revisión de metaanálisis, es decir, un mecanismo de umbrella para mirar si todos estos metaanálisis, que vamos a ver que son 31, si realmente son de buena evidencia para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y básicamente lo que nos dice este estudio es que todas estas intervenciones previenen un poco, pero que lo mejor para prevenir eso es la microaspiración o la broncoaspiración, que si nosotros logramos que el paciente no se microaspire, realmente estamos sí evitando la neumonía asociada a la ventilación. Y aquí lo podemos observar, que yo se los señalé con estas flechas, realmente qué es lo más importante. Lo más importante es el drenaje de secreción continua o intermitente. Estos canales que se están ahí ensamblando en la parte superior del neumotaponador son fundamentales y ya tienen pues una evidencia importante para disminuir la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, ¿cuál es realmente la problemática? La problemática es el tubo endotraqueal. Esta es la evolución. Estos son los primeros tubos que se emplearon en el uso clínico para la anestesia inhalada. El primero es el de Frederick Hewey, que fue al principio del siglo XX y se mejoró con un neumotaponador por el doctor Guede. Y esto ya se empleó y ya no había fuga del aire desde el pulmón retrógrado ni tampoco los anestésicos inhalados de la época. Y ahí en adelante se ha venido trabajando mucho en lo que es el neumotaponador, unos esféricos, otros cilíndricos y otros cónicos. Y adicionalmente del material, unos en polivinilcloruro, otros en poliuretano y otros en silicona. Y básicamente a esos cambios geométricos y de biomaterial, también, como les dije, se le instaló un canal de aspiración de secreciones, se generaron dispositivos para el control de la presión del neumotaponador y se pudo tener también cubrimiento del tubo endotraqueal con antimicrobianos. Les traigo este estudio que es básicamente el que nos confirma con este metaanálisis que el drenaje de la secreción subglótica sí previene la neumonía asociada a la ventilación mecánica con una homogeneidad muy adecuada, y cuando le hacemos las pruebas de Mantel Hensel vemos también que hay una protección muy importante por debajo del 60% en esos pacientes, de tal manera que aquí yo creo que no hay duda de que todo paciente que va a estar intubado más de 48 horas debe tener un canal de drenaje de las secreciones supraglóticas, y que adicionalmente cualquier avance que se tenga en tubos endotraqueales tiene que incluir este canal. La otra tema que hablamos es controlar la presión del neumotaponador. Este metaanálisis, publicado también en Critical Care del 2022, nos muestra que cuando se analizaron todos los estudios, pues sí había una MH por debajo del 51%, pero que realmente lo que nos está mostrando es que hay una gran heterogeneidad. Cuando nosotros hicimos, perdón, los estudiosos de este metaanálisis y nosotros los lectores vimos que se hizo una mejor sensibilidad de los estudios, quitando aquellos que tenían alta probabilidad de sesgo, y se analizaron solamente 5. Realmente ese peso que se tenía del control de la presión no fue tan importante, estuvo en un 80, por debajo de 1 en 0.85, y que adicionalmente era muy heterogéneo y que la índice de confianza pasaba a la unidad, de tal manera que no es contundente estos hallazgos en este metaanálisis. Y lo otro es en este estudio muy bueno de Philippard, que básicamente lo que hace es
tener unos pacientes que tenían más de 48 horas de ventilación mecánica. Les hicieron en 4 grupos, uno con unos neumotaponadores cilíndricos y PVC, y los otros, perdón, con PVC y poliuretano, y el otro grupo, o los otros 2 grupos, con una forma del neumotaponador cónica, también uno con PVC y el otro con poliuretano. Se evaluó como resultado la colonización a las 72 horas y no hubo diferencia en ninguno de los grupos. Y la neumonía hasta el día 28, y tampoco hubo una significancia estadística de que protegía de neumonía en estos pacientes. Este es el otro estudio, el NACEN, que es muy importante, que son unas impregnaciones con iones de plata a los tubos endotraqueales, y compararon 1000 pacientes contra otros casi 1000 con un tubo que no tenía esa cubrimiento con con iones de plata, y que encontró que realmente en los primeros 10 días se había una disminución importante de la neumonía, de un 36%. O sea, que pasaba de un 9.8 a un 7.2% de incidencia de neumonía. Pero en días de ventilación mecánica, en días de hospitalización y en mortalidad, no hubo diferencia. Por lo tanto, puede que sirva para que la neumonía se controle los primeros días, pero que después del 10.º día realmente no sabemos si controla o no. ¿Nosotros qué propusimos? Propusimos una mejora en el tubo endotraqueal. Hicimos un tubo endotraqueal con, en vez de neumotaponador, un diafragma de silicona, y que realmente tenía un anillo, la parte superior, que le permitía conservar la memoria y se adhería a la pared de la tráquea. Lo hicimos de diferentes diámetros de acuerdo a nuestros modelo experimental, que era con unos cerdos de una línea genética PIG de 20 a 30 kilos, y les hicimos una unidad de cuidado intensivo con un anestesiólogo veterinario, y allí los monitorizamos por 72 horas. Los intubábamos y hacíamos controles microbiológicos a las 0 horas, a las 24, 48 y 32 horas. Les aplicábamos la eutanasia a las 72 horas, pero antes de la eutanasia le hacíamos unas pruebas de azul de metileno a ver si había filtración del azul de metileno hacia la parte inferior de la tráquea. Y luego se hacía necropsia y estudios microbiológicos. Hemos puesto estos análisis estadísticos importantes para mirar la significancia que tenía, y fue un estudio aprobado pues, por el Comité de Ética de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de CES. ¿Qué encontramos en cuanto a la seguridad? Vimos que no había ningún problema, se intubaban fáciles, y además el volumen corriente no tenía variación, y el expirado tampoco tenía variación. No había aumento de las presiones, la presión plató, la dry pressure, la compliance sí se disminuyó un poquito, sin mucha importancia, y no pensamos que no hubo neumonía ni hubo eventos asociados a la ventilación mecánica, porque no necesitamos nunca aumentar el PIB por más de 48 horas, y tampoco de aumentar la FIO2 de este modelo porcino. De tal manera que con esas variables nosotros podemos decir que eran seguros estos tubos. En cuanto a las lesiones que producían, vimos que en la laringe y en la tráquea habían algunos inflamación con linfocitos, monocitos, algún sangrado y lesiones del epitelio, unas lesiones, en unos casos una úlcera, en un caso un poquito de necrosis y atrofia de las células epiteliales, pero no más cosas como importantes. Y en cuanto a los hallazgos histopatológicos en el pulmón, encontramos que había fibrina, sobre todo en el cuarto cerdo, exudado bronquial, exudado alveolar e inflamación. Las cruces es la intensidad. La mayor intensidad son 4 cruces, que en ninguno de los cerdos la tuvimos. Adicionalmente, estos fueron los cultivos que básicamente nos hablan que realmente hay colonización en estos modelos animales
y que en el cerdo 4 hubo un estreptococo beta hemolítico. Los otros microorganismos realmente no eran microorganismos patógenos frecuentes en la etiología de la neumonía asociada a la ventilación en humanos. ¿Qué decimos nosotros? Pues como hallazgos que tenemos con esos hallazgos un sello adecuado de la tráquea, que realmente no tuvimos ningún cerdo que tuviera filtración del azul de metileno, no tuvimos ningún cerdo que tuviera escapes de aire retrógrado, es decir, que nosotros creemos que tiene un sello adecuado con la tráquea. Lo segundo, los cambios de lesión de tráquea y que nosotros encontramos no varían con la literatura que revisamos, que básicamente lo reportan entre el 50 y el 90% de los pacientes. De tal manera que podemos decir que no es superior ni inferior a las lesiones que se encuentran reportadas en la literatura con los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo y tienen una ventilación mecánica de más de 48 horas. Vimos que las nanopartículas que nosotros le pusimos a estos tubos, que los impregnamos en nanopartículas, realmente no previnieron la colonización. En todos los hallazgos tuvimos algunas biofilm con bacterias. Vamos a analizar qué fue lo que nos pudo haber pasado con estas nanopartículas de plata, por qué se desprendieron, porque realmente a las 72 horas no las vimos en los tubos. E histológicamente podemos decir que comparando la oxigenación, comparando los microorganismos y las lesiones que encontramos histopatológicamente, pues puede que en un solo cerdo hayamos encontrado una neumonía. Por supuesto que una de las limitaciones del estudio es que fueron 72 horas. Realmente nosotros queremos hacer un estudio para más tiempo, pero los comités de ética animal no nos lo permitieron. Entonces ahí tenemos esa limitante. ¿Qué podemos concluir? Que el principal factor de riesgo para la neumonía asociada a la ventilación mecánica es el tubo endotraqueal. Que para prevenir la neumonía debemos evitar la intubación o disminuir la ventilación mecánica invasiva. Los paquetes instruccionales no son del todo efectivos. Son más efectivas las estrategias de educación para implementar estos paquetes. Y los mayores esfuerzos deben ir enfocados a mejorar la geometría del tubo endotraqueal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. Doctor Molina, dos excelentes presentaciones. No sé si alguien del público en el chat, no sé si hay alguna pregunta, pero mientras hay una pregunta yo comenzaría primero agradeciéndoles a los conferencistas tanto la exposición como su producción propia de generación de conocimiento a través de este par de aproximaciones a la infección pulmonar. Una pregunta comenzaría por el final con el doctor González. Un punto en común que se ha tocado tanto en la infección adquirida en la comunidad como en la infección asociada o la prevención asociada a la ventilación mecánica es la disbiosis. Y tocó algo, doctor González, sobre la decontaminación selectiva gastrointestinal, donde hay una evidencia fuerte a favor, pero un temor en relación con, digamos, la generación de resistencia bacteriana. Dos intervenciones que podrían intervenir o podrían acercarse a solucionar o por lo menos prever parte de este problema serían uno los probióticos y otro los anestésicos inhalados. Me gustaría saber qué opina de este par de intervenciones para la prevención de la neumonía asociada a ventilador, si tiene alguna experiencia o cuál es su posición frente a este tema. Bueno, con respecto a los probióticos, cada vez encontramos más publicaciones que los probióticos, digamos, protegen de la disbiosis en los pacientes que tienen ventilación mecánica y que es probable que haya un equilibrio entre los huéspedes, las bacterias hospederas, digamos, protectoras contra las patogénicas. Yo creo que eso es una intervención importante y el doctor Clompas la tiene como dentro de sus paquetes instruccionales, como que disminuye la posibilidad de neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero no tiene resultados duros en cuanto a disminución de mortalidad. Pero yo creo que es una posibilidad
que nosotros también la debiéramos implementar en las unidades de cuidado intensivo. Como también hablar de, por ejemplo, el enjuague bucal. El enjuague bucal, el doctor Krompas nos dice, con la disparidad que tenemos en los resultados y con un estudio que aumentó mortalidad, lavemos y hagamos aseo de la boca del paciente, pero con agua, no con antisépticos y específicamente con la clorhexidina. Y lo otro, en cuanto a los sedantes inhalados, que tuvimos muy buena experiencia en la pandemia del COVID, me parece que es una muy buena opción, pero realmente los estudios que se están publicando aún digamos que no lo ponen como un actor importante y principal dentro de los pacientes que tenemos en cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque esta sedación inhalada todavía no se ha popularizado entre nosotros. Probablemente a futuro tengamos resultados importantes en ese sentido. Muchas gracias, doctor González. Y tengo dos preguntas para el doctor Molina. Una pregunta muy exploratoria, si quería ver su opinión, y otra pregunta de su práctica diaria. Ya estamos acercándonos al riboleucograma del leucocito como una respuesta metabólica a lo que se llamaba el microbioma en relación que es la interacción con el huésped y la bacteria o el microorganismo. La pregunta exploratoria es, ¿hay algún tipo de... Cada vez hablamos mal de la teoría metabolómica y de los cambios metabólicos tempranos. ¿Hay algún tipo de literatura que usted haya encontrado en su experiencia de su doctorado entre cambios metabólicos y biomarcadores o cambios moleculares de la infección? Y el otro más pragmático es, en su práctica médica, la introducción de estos panels, o sea, en la neumonía adquirida en la comunidad, inclusive cuando hacemos la oncoalveolar, nos quedamos con un diagnóstico por debajo del 20%, ha encontrado mayor gérmenes multiresistentes adquiridos en comunidad, ha cambiado el abordaje empírico inicial, estos paneles moleculares. Dos preguntas, una muy exploratoria, simplemente por su opinión, y otra que tiene que ver con un terreno más pragmático, doctor Molina, agradeciéndole pues su participación. Sí, muchas gracias, Guillermo. La primera pregunta, pues básicamente la neumonía no es ajena a lo que en la actualidad han tratado de hacer con la sepsis, en fenotipificarla en dos tipos de respuesta. Una que es la respuesta inflamatoria o síndrome de activación del macrófago, que el grupo griego la ha tratado de definir como un valor de ferritina mayor de 4.420, y ahí es donde entra la parte metabólica de la vía metabólica de la ferritina y uno poder detectar el aumento de la producción de la ferritina a nivel incluso del macrófago alveolar. Y la segundo fenotipo, que es el de inmunoparálisis, que está básicamente por las conteo de HLA-DR en el monocito CD24 y 45, tener menos de 5.000 copias por mililitro, y que básicamente está dado por los monocitos menores de 300 en un hemoleucograma. Y que también desde el punto de vista de la vía metabólica podemos ver la baja producción en muestras de sangre, las vías metabólicas de baja producción de monocitos. Entonces, a través de la metabolómica también podemos detectar el paciente si está en una activación del macrófago o si está en un estado de inmunoparálisis. Esa ventaja la tiene la metabolómica. Con respecto a la segunda, yo creo que en la actualidad los paneles FIGMA-RAI tienen gran utilidad en varios escenarios y los voy a traer como concretos en pacientes que entran con neumonía social, con neumonía adquirida en la comunidad, que están en ventilación mecánica. Uno, pacientes que han recibido previos antibióticos, porque allí los cultivos básicamente pueden dar falsos negativos. Dos, pacientes que tienen inmunosupresión, es decir, pacientes bajo la definición de inmunosupresión, que son los pacientes con esteroides o con enfermedades reumatológicas o malignidad, etcétera. Tres, son los pacientes que tienen en una lista de chequeo factores de riesgo de multidrogo resistencia. ¿Por qué? Porque el panel FIGMA-RAI trae
los genes de resistencia, carbapenemasas y pacientes con BLES. Y finalmente, lo hablaría en aquellos que son neumonías posvirales. ¿Por qué? Porque en la comunidad se ha visto que posviral, sobre todo en la influenza y en el COVID, el estafilococo aureus, el meticilino resistente, lo capta uno tempranamente a través de un panel FILMARRAY neumonía. Entonces yo creo que esas indicaciones las tengo claras en el uso temprano del panel FILMARRAY. Muchas gracias, doctor Molina. Doctor Marco, me llega una pregunta del público en relación, dos preguntas. Una pregunta dice el doctor Saúl Antonio Villagra Márquez, ¿cuál es el tipo de probiótico que estaría más recomendado para la prevención de la neumonía o sea ventilador? Y la segunda pregunta tiene que ver con su opinión sobre la aspiración de secreciones con horario a través del tubo endotraqueal en pacientes bajo ventilación mecánica o considera que puede ser un factor contaminante. Es como la doctora Diana Rivera. Perfecto. Con respecto a qué tipo de probiótico, yo realmente no soy capaz de recomendarle alguno, porque todavía yo no estoy tampoco muy convencido de su papel en la práctica diaria. Por lo tanto, yo creería que cada institución o cada grupo debe hacer su staff para definir cuáles van a ser sus paquetes instruccionales que van a implementar para evitar esa disbiosis y mantener un equilibrio de esa flora bacteriana. Entonces, yo no soy capaz de decirle cuál es mejor entre una casa y otra casa productora. Entonces, realmente no lo puedo considerar en este momento. Otro es que en cuanto a la aspiración por la luz del tubo, que no sea cerrada y que no debe ser rutinaria, me explico mejor, la recomendación que yo haría para las secreciones por el lumen del tubo en los pacientes de ventilación mecánica debe ser, primero, con mecanismos cerrados y segundo, a necesidad, no deben ser por rutina. Con eso disminuimos la posibilidad de hacer una facilitación de trasladar las secreciones que tiene el tubo endotraqueal hacia la vía respiratoria inferior. Entonces, ese es el cuidado que nosotros hacemos en nuestro grupo en cuanto a la aspiración de secreciones por el lumen del tubo. Muchas gracias, doctor González. No hay más preguntas. No me queda sino agradecerle, doctor Molina, doctor González, muchas gracias por su tiempo, excelentes exposiciones. Agradecerle nuevamente a los participantes, al grupo Distribuna y obviamente a los patrocinadores. Esperamos estarnos viendo en una novena edición del Día Internacional del Pulmón Crítico. Un abrazo muy fuerte a todos. Muchas gracias. Muchas gracias Que por la estén bien. invitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.